Hace poco justamente estuve trabajando sobre una autora, una socióloga también, una colega norteamericana que se llama Brooke Harrison, que justamente tiene un libro donde expone su tesis. El libro se llama Offshore, riqueza oculta y nuevo colonialismo. Y eso es lo que plantea básicamente en ese libro, es cómo justamente los paraísos fiscales eh, atentan en gran medida contra la idea de la democracia. Y explayando un poco esta idea, esto sería porque, bueno, los paraísos fiscales son aquellos estados, en general son microestados como las Caimán, o Bahamas, incluso en algún punto Panamá cumple esa función, donde se radican personas que han amasado una fortuna Ujú. importante para no pagar impuestos, básicamente para evitar tener que pagar impuestos en sus países de origen y muchas veces en los países en donde efectivamente están generando esta riqueza, ¿no? Sí, sí. Bueno, en el caso argentino podemos nombrar una persona con nombre y apellido, que es Marco Galperín, que es dueño de Mercado Libre, que el crecimiento exponencial de su empresa se da específicamente en Argentina inicialmente, luego se expande a Latinoamérica, o sea, gana su dinero gracias a la Argentina y está radicado en Uruguay para no tener que pagar impuestos en la Argentina. Incluso es más complejo el tema porque tiene subsidios del Estado argentino. Sí, que no es el único, digamos, ¿no? No, no es Digamos, el todo único. el mundo sabe de él porque es algo público, pero en realidad hay mucha gente que actualmente está viviendo puntualmente en Miami y en muchos estados que también se habla castellano, por ejemplo, para decirlo de alguna manera, porque tampoco es una barrera el idioma hoy, pero hay mucha gente que tiene sus negocios en la Argentina y vive en Miami, vive en Los Ángeles, en España, en Italia, etcétera. Ay, Y sí, en muchos lados. La tesis de esta autora sí, es interesante porque uno podría decir, bueno, cada uno vive de donde quiere, sí, tributa sí, donde quiere. Pero el problema que plantea es que la democracia funciona con esto que hablamos por ahí en las primeras jornadas acerca de la idea de un bien común. O sea, todos cedemos un poco de nuestra libertad para beneficiarnos, ¿no? Del bien común. El bien común que redunda en seguridad, o sea, no, yo no tener que vivir totalmente encerrado, por más que sea la persona más rica del mundo, tengo que vivir totalmente encerrado o con custodia permanente, bueno, hay una parte de la libertad que no la puedo ejercer, o sea, la libertad de circular tranquilamente sí, al sí. aire libre, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? O sea, si yo no puedo pasear por una ciudad, supongamos, ¿no? San Luis, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, París, no sé, Londres, la ciudad que sea, que la única forma de apreciarla es paseando, caminando, y no puedo no pudiese pasear por los niveles de inseguridad, por ejemplo, o por los niveles de contaminación, bueno, por más que sea la persona más rica del mundo, hay una parte que estaría coartada mi posibilidad de moverme libremente. Eso como un ejemplo, en el sentido que hay cosas que les afecta absolutamente a todas las personas, no importa su condición material. Pero para mantener este bien común, eh, los estados lo que hacen es administrar los impuestos que paga la gente. Ahora, si los más ricos, que son los que mayor volumen de ingreso atrapan de un mayor porcentaje del PBI, ¿no? O sea, de lo que se produce en un país, de la riqueza que se produce en un país. Si los que más porcentaje de esa riqueza tienen, que son las personas más ricas, no pagan impuestos, ese bien común se tiene que mantener con el impuesto que pagan el resto, que justamente no somos los más ricos. Entonces, esa es la paradoja de la democracia y esta autora norteamericana lo que ve como uno de las grandes amenazas de la democracia, más allá de todas las otras que podemos mencionar, es esta, ¿no? La Ujú. cuestión impositiva. Sí, sí. Digamos, si hay sistemas que permiten que las personas evadan masivamente impuestos, ¿cómo hacemos para mantener con los que quedan que no son los más ricos o no somos los más ricos? Sí, está claro. Yo te sumo Importante. algo más. Yo te sumo algo más que está muy de moda.
El presidente actual dijo que viene a destruir el Estado, ¿no? Y que como enemigo número uno son los impuestos, ¿no? Entonces, él lo que busca es bajar impuestos o que desaparezcan los impuestos en la teoría, digamos, ¿no? En la teoría, en el discurso, en el relato, porque en realidad ningún Estado se puede sostener sin impuestos. Y lo que es peor, a nadie se le puede exigir, digamos, una contraprestación si no paga impuestos. Es decir, uno, en tanto y en cuanto participe de la vida común, digamos, en ese bien común, pagando impuestos y cumpliendo sus obligaciones, una de sus obligaciones para poder exigir luego es pagar impuestos, ¿no? Entonces, digo, se desarticula toda esta cuestión. Bueno, claro, esto justamente, vos, digamos, estas personas que cuestionan el pagar impuestos, digo, se quieren, como vos decís, se quieren beneficiar de algo de lo que pero no quieren aportar. Entonces, y después hay fantasías, ¿no? Esta fantasía, primero que es un eslogan, lo que hasta ahora dice el presidente, porque no ha quitado impuestos en general, solo le ha quitado impuestos a los que más tienen. O sea, como si ya no pagaban mucho, porque justamente las personas más ricas porcentualmente pagan menos impuestos y además tienen muchas posibilidades de evadir impuestos, ¿no? Por cuestiones impositivas. En cambio, las personas comunes es mucho más difícil que evadan impuestos, ¿no? Porque el principal impuesto es el IVA, ¿no? El impuesto al valor agregado. Y eso es muy difícil de... Cada vez que van a comprar alimentos pagan impuestos. Eso hay que saberlo también, ¿no? Porque si no... Claro. Ese es justamente el tema. Entonces, y por ahí esa misma gente se suma a esos discursos que dicen, ¿por qué le ponen los impuestos, por ejemplo, a la riqueza? Porque es muy difícil cobrar el impuesto a las personas o a las empresas que ya ganan mucho. Es cierto que el sistema no es bueno, que se puede corregir, impuestos explosivos, cosas que sea mucho más cara. Pero, por ejemplo, hoy he escuchado declaraciones acerca del problema de Hacienda. El problema de Hacienda, que es una empresa que está empezando a echar gente, a ponerla, y estamos hablando de una de las empresas que eran las empresas más fuertes del país, o sea, que exportaba al exterior. Ahora, uno dice, bueno, claro, pero si se abre la importación, por eso es que Hacienda se empieza a quitar, porque no le conviene producir en el país, ¿no? Entonces dice, bueno, pero se van a poder comprar las cosas en el exterior más baratas. Sí, bueno, está bien, es un sentido, ¿no? Pero ¿quién la va a poder comprar? Y no vamos a tener trabajo acá. O los trabajos que pueda haber van a ser de muy bajo valor agregado, muy bajo ingreso. Entonces, a ver, la principal economía del mundo son proteccionistas. Incluso la propia China, que siempre quiere vender barato, le pone impuestos a muchas cuestiones, porque entienden un principio básico. Si las personas de mi país no tienen trabajo, yo no tengo mercado, ¿de qué van a vivir? O sea, ya en Argentina vive mucho menos gente de la que muchos opinan que debería vivir, ¿no? Si encima no tienen trabajo, ¿qué están esperando? Que todos vivamos la asignación universal por hijo, que es una de las pocas cosas que sí este gobierno ha aumentado, ¿no? El monto y la cantidad de asignaciones universales por hijo. Bueno, acá yo te traigo una ilustración a lo que estás diciendo, que es uno de los temas de etapa hoy de nuestra web, que dice: las ventas en bares y restaurantes caen 30%, ¿no? Porque, digamos, es como que uno empieza a rascar el fondo de la olla y ya no hay más, ¿no? No hay más. Porque la gente no tiene para salir a comer, no tiene para ir a merendar, a desayunar. La caída es brutal, digamos, del consumo, ¿no? Claro, frente a comer, digamos, a pagar un básico remedio y servicios que han aumentado exponencialmente, bueno, justamente la gente va recortando gastos que son considerados prescindibles o superfluos. Yo escuchaba el otro día una reflexión de un periodista que planteaba, bueno, Mar del Plata ahora tiene un gravísimo problema de muy baja ocupación, no hotelera.
Si esto sigue así, el año que viene va a ser peor la ocupación. San ¿Y qué va a Luis pasar? prácticamente no ha tenido ocupación. Se hablaban de 20% como una cifra exagerada, ¿no? Pero digamos, a mí me gustó el ejemplo que da Mar del Plata porque es un lugar donde mucha gente ve el turismo. En San Luis también, pero no sé si tanto No, no, porcentualmente. claro. Pero Mar del Plata, lo que especulaba este periodista es que supongamos que para el año que viene sigue tan mala la ocupación, se va a empezar a ir la gente de Mar del Plata, porque ¿de qué va a vivir si no hay trabajo? No tiene un perfil industrial o preponderantemente, ¿no? Industrial o un perfil preponderantemente, no sé, de alguna otra industria que no sea la del turismo. Entonces, y es realmente, podríamos pensar en un verdadero éxodo de Mar del Plata. Eso sería, en algunos términos, uno lo podría pensar como una tragedia. O sea, en vez de crecer un país, va a retroceder. O sea, incluso el modelo que fantasiosamente, entiendo, en alguna medida propone el gobierno nacional es volver a una Argentina donde había unos pocos ricos y el resto de la población sumamente pobre. Lo peor es que, bueno, termina teniendo apoyo popular, ¿no? Porque es un gobierno populista, por más que no le gusta la palabra, termina siendo un gobierno populista. Entonces digo, volviendo al tema, la amenaza a la democracia es esto: si no podemos mantener el bien común desde lo impositivo. A mí me gustó esa entrada porque yo que vengo más de las ciencias blandas, como se lo suele decir, de las ciencias sociales, eh, a mí me gusta manejarlo en términos económicos, para que vean que no es una cuestión de ideología, Mm. eh, o, o de abrazar una idea supuestamente, no sé, de izquierda o de lo que... No, si quieren hablemos de economía. En la economía, si bien no es una ciencia exacta, nos puede explicar algunas cuestiones. Entonces, si no tenés un mínimo de recursos del Estado para brindar unos servicios básicos, que bueno, ya está, para qué somos sociedad? Porque si vamos a plantear el sálvese quien pueda, bueno, plantémoslo, ¿no? Y que Ujú. es una mentira eso de que plantea, obviamente, una burda mentira lo que plantea el presidente cuando dice que quiere destruir el Estado, cuando está usando el Estado como sistema de transferencia de recursos de un sector a otro, o sea, que está concentrando la riqueza en Argentina y se está extrayendo la riqueza, porque toda esta deuda que se toma no queda en Argentina, no se está invirtiendo en generar trabajo, en hacer obra pública, no, se está haciendo un mecanismo financiero de extracción. Pero bueno, ese es otro tema. Si lo queremos ver en términos más simples, si plantea esto de destruir el Estado, ¿por qué el Estado nacional está impidiendo la regulación de los contratos salariales entre privados? ¿Sí? Cuando algunos gremios han querido arreglar paritarias, no las ha aprobado el Estado Nacional. Bueno, ¿a Mm. título de qué? Si supuestamente estamos en un libre mercado, que también es una abstracción. No existe en ningún lugar del mundo el libre mercado en absoluto. Ni siquiera, no sé, si se le ocurre Dubái, si se le ocurre Estados Unidos, no sé qué economía les parece la más liberal del mundo. En ningún caso son, ¿cómo se llama? Son totalmente liberales. No existe. Y el Fernando, Estado, al contrario, sí, es un te Estado hago fuerte. la última. ¿Vos ves que corre riesgo el sistema, digamos, teniendo en cuenta una sociedad que está cansada de cierta clase política, que optó por otra para justamente mejorar, pero que hoy ve que eso que votó o el cambio que propuso no está funcionando? ¿Es peligrosa esta situación, digamos? Estamos en riesgo. Digamos, hay muchos indicadores, no solo este de lo positivo, sino creo que más por la cuestión que te atañe a vos, de la construcción mediática, de la construcción de la verdad, de la manipulación de la verdad, digamos, la penetración que se tiene a través de las redes. Digo, yo creo que sí, hay un serio riesgo de la democracia que en realidad hace mucho que los politólogos hablan del riesgo de la Sí. democracia, pero yo creo que realmente ahora, de hecho, este no es un gobierno para nada democrático, al contrario, está a un paso de convertirse en una dictadura. No lo es, está realmente a un paso de convertirse, este,
y ese riesgo de caer en una dictadura, autocracia, depende de algunas características, pero sí, no, de democracia nada. Y el problema es que hay personas que ahora se están dando cuenta hasta qué punto los puede afectar esto. Ahora, recién ahora, ¿no? Y, Este, y está ligado a las próximas elecciones también, ¿no? Porque si igualmente no creo que le dé el número, pero si no, yo lograran creo que tener una mayoría, esto se automatizaría más rápido, digamos, ¿no? es En contra preocupante, de la democracia, digamos, ¿no? es preocupante porque algunos, digamos, algunos partidos le están haciendo el juego cuando son partidos de larga tradición democrática. Y es un problema porque podemos hablar muchas cosas, pero cuando está la democracia en juego, me parece que habría que este, habría que reaccionar a eso, pero bueno, no se está reaccionando. Es cierto esto, que lo que se le suele denominar clase política o casta política está priorizando intereses de muy corto plazo. Fíjense que en el armado de la lista del gobierno nacional que se presenta en la próxima elección, que es la de la provincia de Buenos Aires, que es el distrito electoral más grande, por eso que se le presta tanta atención, sumaron candidatos de todas las fuerzas, del kirchnerismo, del peronismo, del radicalismo, del PRO, o sea, ahí uno se da cuenta que se están priorizando intereses Mm, personales, mezquinos y no ideales, evidentemente, sí. porque es muy difícil maridar tantas ideologías tan diferentes. este entonces uno dice, bueno, es cierto cuando se habla de casta política y clase política. Ese es un grave problema, porque podemos poner en discusión un montón de cosas, pero si no aceptamos la regla mínima del juego de la democracia, bueno, ya está. No, evidentemente está en riesgo. Yo entiendo que sí, se puede un periodo así de autocracia y del que es difícil después salir, porque el problema es que esto no es totalmente exclusivo de la Argentina, sino que hay un, digamos, un, no sé si decirle moda, una corriente así a nivel internacional donde las derechas autocráticas eh, se están aprovechando de cierta falencia o debilidades de la democracia y bueno, están avanzando. Entonces es más factible que un gobierno autocrático o totalmente totalitario o autoritario al menos pueda pueda desarrollarse y permanecer, y es acompañado por otros gobiernos similares en la región. Por eso, por eso sí, realmente yo creo que estamos en un momento muy delicado, y este tipo de gobiernos después totalitarios y autocráticos se sostienen con un alto nivel de violencia por parte de los estados, que si bien ahora, mirando hacia atrás, algunos acusan a los gobiernos inmediatos anteriores que puedan haber ejercido violencia, no como la está planteando ahora con las escenas que vemos de represión, que no son menores cuando un ministro de seguridad está alentando a cometer ilícitos a las Fuerzas Armadas. Y si hubiera un cambio de gobierno en lo inmediato, van a ser enjuiciadas después, Mm. de esas personas están cometiendo delitos, por más que lo esté emanando, digamos, el Ministerio de Seguridad. ¿Por qué? Bueno, porque no tiene potestad. Justamente hay una construcción institucional y legal que permite hacerle algunas cosas a las autoridades y otras no se las permite hacer. Bueno, pero Entonces es aquí un hay error. jurisprudencia sobre el tema, ¿no? Porque, digo, en el Bueno, juicio a los militares, por la represión ilegal en nuestro país y por las actitudes de terrorismo del Estado, justamente está esa jurisprudencia que seguramente que si hay un juicio posterior y sigue por esa misma línea, difícilmente queden exentos de afrontar alguna responsabilidad, ¿no? no, seguro, por eso te digo, pero bueno, si no es si se estableciera un gobierno, digamos, autocrático, totalitario, bueno, que se sostienen con altos niveles de violencia, es muy difícil después erradicarlos, es Mm, muy difícil. sí. Y ya después los niveles de violencia a nivel que ahora son alarmantes, pero no son tan grandes como serían en un gobierno ya que diríamos autocrático o totalitario, directamente no se podría emitir opinión. Que de hecho, fíjate que por eso digo que es alarmante, porque
el actual gobierno saca disposiciones que no tienen fuerza de ley, pero lo que está mostrando las claras intenciones de que se crea una agencia para investigar a ver qué dicen los ciudadanos comunes, cuando esto está prohibido por la ley. Si bien hay ciertas circunstancias en que un juez lo puede habilitar, pero no ninguna oficina del Estado, que además no fue votada para eso, no. Sí, que ataca nuestro Estado de Derecho, digamos, básicamente. Claro, por eso, entonces, y además que eso es así, hoy es con vos, mañana es conmigo y pasó con aquel, o sea, están haciendo un montón de gente que creía que no iba a ser afectada, pero cae, porque bueno, justamente, la suma de poder siempre es mala. En cualquier tipo de gobierno, cualquier tipo de ideología de gobierno, o si lo quieren, cualquier partido que tenga suma de poder, o que se perpetúe mucho un dirigente de poder, para mí es un problema. Yo creo que eso siempre atenta contra la democracia. Siempre. Perfecto, bueno, Fernando. Sí, me decías. Yo creo que sí, que está en riesgo la democracia y bueno, un modo de vida al que nos acostumbramos a vivir y a veces no nos damos cuenta hasta qué punto ya nos acostumbramos a vivir. Yo digo, hay gente que por ahí pide esto, mano dura, pero va a la escuela y se estaciona en doble fila y si le llaman la atención dice, bueno, son 5 minutos. Bueno, pero pará, mano dura es eso, es que si vos haces esto te pueden dar un cachetazo y llevarte de los pelos, porque las reglas después se las van a querer hacer cumplir a todas. Y más si somos pelagatos, digamos, que bueno, si uno está del lado de los que tienen poder es otro tema, pero si somos pelagatos como la mayoría, eso es lo que yo muchas veces me asusta, que la gente no toma conciencia de lo que es vivir en democracia. Dice, porque, por ejemplo, los derechos humanos son para los delincuentes. No, justamente son para que a vos, que no sos delincuente, si el día de mañana te ven en una situación confusa, no vulneren tus derechos. A ver, a muchos de nosotros nos ha pasado que en una situación de tránsito, por ahí confusa en algún control de tránsito, nos hemos visto intimidados por la autoridad policial, por ejemplo, no digo necesariamente en San Luis. Bueno, eso justamente, el Estado de Derecho, ¿sí? El Estado de Derecho tiene que ver con eso, con que no se abusen en una situación. Exacto. Entonces, y eso es lo que la gente a veces no entiende cuando cree que es malo la democracia porque supuestamente defiende delincuentes. No, lo que se defiende justamente es a todos nosotros. Entonces, bueno, pero hay que hacer mucha docencia. Me parece que también los distintos gobiernos han descuidado esto, ¿no? Y sobre todo otra cosa, que también lo tratamos en los primeros temas, que cuando uno gana y gobierna para todos, también para los que no lo votaron. Entonces, la idea de confrontarlos, de decirle estamos haciendo esto contra ustedes, yo creo que es un gran error y bueno, quienes tienen que asumir ese error, ¿no? Pero es un error. De hecho, el gobierno actual también lo hace, ¿no? Son los buenos y los malos, ¿no? Gobiernan para todos. Intentar explicar, bueno, estoy haciendo esto porque creo que esto le beneficia. Podemos no estar de acuerdo, pero no puedo decir que todo lo demás no me sirven. Que gobierna para todos, porque además es una fantasía que no sé, justamente por el Estado de Derecho y por los avances, ¿no? En la conquista de derechos humanos, no se puede pensar, bueno, todos los que no piensan como yo, los matamos, los ponemos en un barco, los echamos. O, por ejemplo, en una fantasía, no sé, hay mucha jubiladas, bueno, los matamos a todos, o dejamos que no tengan remedio, entonces que se mueran mucho y voy a pagar. No, bueno, son cuestiones que no son aceptables en nuestra sociedad actual. ¿Sí? Entonces digo, entonces cuando se gana se gobierna para todos, incluso para los que no lo quieren, ¿sí? Y bueno, si uno no va a hacer lo que estas personas quieren, por lo menos intentar no tener un discurso tan agresivo e intentar mostrar por qué es bueno para el todo, ¿no? Aunque igual no nos pongamos de acuerdo, porque